Mira, yo, sí, español de Barcelona, tengo ya mis 55 años y bueno, yo he vivido en varios lugares. Yo viví en Barcelona, viví en África, en Guinea Ecuatorial, con mi madre cuando era chico. Viví en diferentes partes de España, en las Islas Canarias, al norte de África, viví en Madrid, pero principalmente viví en Barcelona. Bueno, digo principalmente, no tanto porque ya llevo 20 años en Chile. Así que, como diríamos, si hay algún chileno por aquí, es más chileno que Amaro Gómez Pablos. Roberto sabrá. Y sí, ¿no? Y bueno, yo siempre he trabajado toda mi vida en tecnología. Yo partí cuando en los 80, en el año 82 en particular, partí con la informática. Yo me escapaba de clase y me iba al Corte Inglés a practicar con los primeros Sinclair ZX81, a entender qué hacía eso. Al principio no tenía ni idea de lo que era. Pulsaba el enter, me daba un syntax error y digo, ¿qué es esto? Y ahí empecé a aprender Basic y otros lenguajes. Y ya desde muy temprana edad empecé con lenguajes tipo Prolog. El Prolog era un lenguaje de programación que permitía hacer sistemas de conversación, ¿vale? Pero eran nada que ver con la inteligencia artificial y menos con la generativa actual, absolutamente nada que ver. Pero estamos hablando de los 80, ¿bien? Y, y ahí para que yo no me escapara y me fuera al Corte Inglés, mi madre me compró un computador y para tenerlo en casa. Entonces ahí partí y ahí iba renovando cada año, cada año, cada año. Y así es como me formé. Finalmente mi trabajo ha sido mi pasión desde niño, desde muy temprana edad. Y he tenido varios emprendimientos exitosos en España, otros bueno, para que se hagan una idea, una academia de informática en los 90, que dábamos cursos en aquel momento de Lotus 1, 2, 3, WordPerfect, quién se acordará, ¿no? No sé si se acuerdan, para hacer cursiva había que hacer control F8, 2, 4. Y eso era para hacer cursiva, ¿no? Entonces, de ese momento estoy hablando, pero ese momento me recuerda mucho al momento actual. O sea, la ofimática de los 90, que todo el mundo tenía que aprender, nadie sabía lo que era y lo complicado que era al principio también entenderlo, ¿no? Mucha gente hablaba de que las hojas de cálculo van a terminar con los contadores, o los contables, depende de en qué país lo diga. Em, y estamos en un momento, no igual, pero similar también, ese momento de la aparición de Internet, ¿no? También en el principio de los 90. Principio de los 90. Claro, entonces todo eso está pasando ahora con la inteligencia artificial, que todo el mundo habla y quiere, bueno, ahora están las redes sociales y se puede propagar más la voz, ¿no? Pero todo el mundo habla, todo el mundo sabe, pero poca gente entiende cómo funciona y entiende los alcances y limitaciones, que yo creo que es clave para poder adoptar bien una tecnología como esta. Porque hay gente que, como no sabe, cuando no sabes, ¿qué pasa? Que al final opinas sin saber y te vas a los extremos. Ah, no, es que la inteligencia artificial es mala. Ah, no, es que la inteligencia artificial lo va a hacer todo por nosotros, ¿no? Y hay puntos medios, ¿no? Hay puntos intermedios, lógicamente, que hay que tener en consideración, y eso podemos llegar a esos puntos intermedios con el conocimiento. Entonces yo llevo mucho tiempo intentando eso, divulgar y hablar un poco de la inteligencia artificial. Como yo he trabajado en muchas empresas también, he tenido varias mías y he trabajado en Mercado Libre, Mercado Pago, en empresas chilenas como Nubox, MapCity, conocidas en Chile. eh, Llevo muchos años también trabajando con Machine Learning y tecnologías de inteligencia artificial que no eran la generativa. Ahora, cuando apareció la generativa, yo creo que todos quedamos en shock. O sea, cuando tú podías hablarle en un Mm. lenguaje natural y que te contestase y que dijeras, hostia, me está entendiendo, parecía, ¿no? No entiende nada, por cierto, pero bueno, parece que te está entendiendo. Pues ese shock inicial creo que nos afectó a todos, a los que llevamos toda la vida de alguna forma trabajando con esa tecnología, que no la generativa, pero sí, fue sorprendente. Y en ese momento yo hice dos cosas. Una es porque me pasaba, amigos, familiares, gente que trabajaba conmigo, oye, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo ha sucedido que nadie sabía de esto y de repente ha aparecido, ¿no? Entonces, no, digo, no, aquí hay una historia de años de investigación, de desarrollo, desde los griegos esto. Entonces yo ahí escribí un libro, se llama La IA,
que muy casualmente, y digo casual, súper casualmente, no tiene absolutamente nada que ver, pero es el nombre de mi hija, Laia, que es un nombre catalán, ¿vale? La IA, exactamente igual escrito, pero junto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Había tanta gente que me preguntaba, dije, no, voy a escribir un libro explicando el contexto de cómo hemos llegado a este momento. Entonces, la IA fue un libro digital, no, yo tengo impreso porque yo me lo mandé imprimir a Amazon y me lo envié, pero es carísimo hacerlo aquí en Chile, eso. Pero fue digital, en su momento tuve al principio muchas ventas, luego lo liberé, por lo tanto, si alguien luego lo quiere acceder, le paso el link para que lo pueda descargar después en PDF o lo puedes descargar en ebook para poderlo leer. Y es, claro, es histórico, ¿no? No te explica cómo usarla, pero sí te explica el momento, te explica cómo se conformó OpenAI, la pelea de Elon Musk y Sam Altman. Copuchas interesantes, copuchas muy chileno, por cierto. Copuchas muy interesantes, Chismes, chismes. chismes. Chismes interesantes de cómo se conformó todo eso y qué pasó ahí detrás, tras bambalinas. Y nada. Y bueno, yo en diciembre del 2022, cuando esto partió en noviembre, ¿vale? Yo en diciembre, yo decía, bueno, bueno, a ver, voy a hacer recapitular. Yo últimamente, en ese momento, cuando apareció ChatGPT en noviembre de 2022, yo había renunciado a una empresa y estaba como independiente, asesor de temas tecnológicos, ¿no? Y además tenemos familiarmente, desde la pandemia, una escuela Montessori online, que es muy raro, pero que ha Ah, funcionado wow. muy bien para Chile. Se llama Open Montessori. Open Montessori, que igual tenemos una familia en Nicaragua, otra en Colombia y otra en Argentina, pero principalmente las familias que tenemos son de Chile. Y Open Montessori nació porque queríamos crear una escuela para nuestra hija que nos permitiese de alguna forma viajar, ¿no? O estar en cualquier sitio, no tener por qué estar cerca de un colegio que nos gustara y que se adaptaran a los nuevos momentos con todo el tema de la pandemia y nos dimos cuenta que ningún colegio sabía cómo adaptarse, sabía qué hacer. Y claro, entonces se mezclaron mi conocimiento técnico con la de mi cuñada, que mi cuñada era guía Montessori muy reconocida en Chile. Digo era porque ella falleció hace 2 años, y luego tomó la dirección ahí mi señora. Pero bueno, en Open Montessori, claro, al principio fue mucha experimentación, pero ya llevamos 5 años consolidados con un NPS, que es una valoración de las familias, que es 96, que es altísimo. O sea, el NPS es una encuesta que va de -100 a +100. Estamos en 96. O sea, eso significa que las familias están muy contentas con la educación de sus hijos remotamente, pero con guías y profesoras que, así como estamos ahora en Zoom, pero con Google Meet. Y con tiempo acotado. Bueno, ahí hay mucha innovación detrás. Les mandamos material Montessori a sus casas en una caja, que luego se recicla. Hay todo un tema ahí. Y claro, hay una parte tecnológica que nosotros intentamos que haya poca exposición a Internet. Los trabajos que tienen que hacer tienen que imprimirlos y hacerlos offline, o sea, sin conexión a Internet, y luego fotografiarlos y subirlos a través de una plataforma. Pero siempre estaba este tema de, oye, los papás, ¿no? Es que mi hijo, claro, tiene que hacer un trabajo de repente, los un poco más grandes, porque hacemos de 3 a 13 años. Y los un poco más grandes tienen que conectarse a internet y no siempre estoy viendo qué está haciendo, ¿no? Y hoy conectarse a internet es encuentra lo que quieras, ¿no? Está todo ahí. Y son niños que no son tan grandes algunos. Entonces, ahí ya empecé a pensar cuando salió ChatGPT, dije, esto está muy bien, pero no puede ser la vía. O sea, no puedes entregarle a un niño que se conecte a ChatGPT, no puedes entregarle a un niño que se conecte a Google a buscar información, porque a, a un, a un clic de distancia se va a encontrar con cualquier barbaridad, contenido inapropiado de todo tipo. Entonces, ahí creé una herramienta que yo le llamé en su momento Gully. Gully era como, no era ni un chat, era pregunta-respuesta. El logo era un monstruito rojo para que los niños les gustase preguntarle al monstruito. Y el monstruito respondía a preguntas de los niños, pero capando, o sea, bloqueando todo tipo de contenido inapropiado. No podían hablar de Mm, violencia, de nada que sea inapropiado para la edad. Y adaptaba la respuesta a la edad del niño. Entonces, se le preguntaba la edad y el niño decía, no sé, 8 años. Ok, entonces
se adapta la respuesta a una respuesta más acotada, muy simple, explicado de forma muy para un niño de 8 años, ¿no? Y esto lo hacía muy bien, ya desde el principio ChatGPT luego mejoró muchísimo, ¿no? Y eso partió gratis, yo lo liberé y un día un influencer español, estos españoles que son todos influencers, lo publicó en un YouTube y explotó. ¿Y qué pasa? Como pagaba yo los tokens, o sea, el consumo de la inteligencia artificial lo estaba pagando yo, pues se me fue una factura gigante y dije, no, no, no puedo. Lo tuve que pausar, porque yo no estaba cobrando por eso. Ahí ya tenía como 10.000 usuarios en ese momento que lo usaban recurrentemente, sin pagar, gratis. Y entonces yo ya había empezado a incursionar y a meterlo dentro de Open Montessori y preguntándole a las guías qué necesitaban, preguntando a los niños cómo lo usaban para entender cómo mejorarlo, ¿no? Cómo agregar valor con la herramienta, ¿no? Y entonces, al final, los niños, hacíamos encuentros con niños que yo no conocía, cuando de repente nos juntábamos en Santiago. Yo vivo a 800 kilómetros de Santiago, en Pucón, ¿no? Está al sur de Chile. El principio del sur de Chile, diríamos, como no es tan largo esto. Y, perdón, estoy hablando mucho yo, ¿eh? Pero bueno, yo sí. No, está espectacular, dale Estamos nomás, Vale, felices porque es escuchándote, vale, sí, tremenda introducción, así que dale vale, nomás, ok. está muy interesante. Y, por y supuesto. ahí entonces, y termino con la intro y luego me preguntáis lo que queráis. Pero porque esto es una intro, y luego imagínate lo que viene Claro después. que sí. Entonces, el tema está en que, ya, yo hice muchas adaptaciones, pero yo me iba a encuentros a Santiago con los niños, hacemos varios encuentros al año en Santiago o en Osorno, que es más al sur de donde estoy yo. Y los niños se me acercaban y no me conocían, porque yo no estoy nunca en la escuela. Y me dicen, oye, gracias por Bully. Digo, "Uy, ¿y por qué? Ah, No, porque me wow. gusta mucho, porque no sé qué, porque lo uso para esto y me enseña cosas y yo aprendo y tal, y practico, porque pueden practicar ilimitadamente, no sé, las tablas de multiplicar o lo que tú quieras. Y decía, ah, qué interesante. Entonces seguía preguntando, preguntando y al final ya le cambié el nombre porque Guli era un nombre complicado, era Gooly además, punto AI. Y entonces yo tenía en ese momento estoy en otra empresa, o sea, estoy en Open Montessori, estoy en otra empresa que se llama Code GPT o Code GPT, que es inteligencia artificial para desarrolladores, que eso explotó también en su momento con 2 millones de descargas, una barbaridad, ¿vale? Y internamente este bully se convirtió finalmente en Educa GPT, porque los niños me impulsaron Ah, a ok. liberarlo, sí. Y ya con todo el feedback de las profesoras o las guías Montessori, con las feedback de los niños, y lo que yo empecé a hacer es conectar a los educadores, a las familias y a los niños usando la inteligencia artificial. Entonces, Ok. los profes o la familia, papá, mamá, el tutor, quien sea, puede ponerle objetivos de aprendizaje al niño. El sistema se basa en el currículum nacional del país donde esté el niño, entonces depende de la edad y el curso donde está, le va sugiriendo qué tiene que aprender, sigue, next, qué tiene que practicar Te quiero siguiente, hacer ahí y una bla, bla, bla. consultita, porque Dale, cuando dale. tú me diste la información y yo la Sí, leí, ¿cómo se asemeja al pensum? Ejemplo, estamos en Ecuador. ¿Cómo los ya. papás saben de que los niños van a ir aprendiendo, digamos, al nivel, digamos, de la información local, ¿no? Sí, el sistema, aquí hay varias tecnologías por detrás. Una es el prompt inicial, lo que hace es, si el niño o el papá, que le va a poner objetivos también si quiere al niño, no sé, eh, depende de dónde esté, va a obtener, pues va a ir a buscar el currículum nacional de donde esté. Esa es Ok, información pública en todas partes, hasta en ya, China es público. Entonces, en España, por ejemplo, es regional. Entonces, si estoy en Cataluña, me van a explicar catalán, si estoy en el País Vasco, vasco, y si estoy en Galicia, gallego. Y si estoy en Valencia, valencià. Bueno, que cada uno ahí es un país, ¿no? Y, claro, en Ecuador se adaptará al contenido de Ecuador, según el currículum de Ecuador, porque sabe que está ahí y siempre va a tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando entras a Educa es un chat de entrada. Ese ya nos pregunta-respuesta, ya es un chat, ¿vale? Un chat de libre elección. Pero por debajo siempre está entendiendo en qué momento está del año
sabe qué día es, dónde está, ¿sabes? Tiene toda esa información para también saber el avance del cual tendría que haber tenido el niño, el conocimiento que tendría que haber adquirido en ese tiempo. Em, y claro, se va alimentando porque va haciendo búsquedas en Internet de ese contenido, lo va adquiriendo, lo va indexando internamente para personalizar esa guía interna, si es individual de Educa GPT para el niño y si es de los profesores, pues toma en consideración con mayor importancia el objetivo que le puso el profe, ¿no? Porque normalmente el profe va a saber las falencias del niño, dónde están, etcétera. Pero eso se adapta de cualquier país. Yo estoy, hoy tengo usuarios en España, en Chile, tengo en Ecuador también, ¿eh? Hay en Colombia y en casi toda Latinoamérica. Hemos promocionado mucho en Ecuador, ¿ah? Ah, ya, Sí, muchas sí. gracias. Y ahora también te van La a herramienta conocer es aquí. gratuita. Sí, la herramienta es gratuita, por lo tanto, ahí sí que ya, yo Muy ahora bien. conseguí un partnership con Microsoft y con Google para tener créditos por Oh, muchos años. Entonces, genial. ahí va a seguir siendo gratuita. Hay un tema de costos asociados, lógicamente, que son el costo de los modelos, que es lo que me pasó a mí al principio, que tuve que cortar el grifo. Pero con este apoyo de los grandes hay para bastante tiempo, como mínimo 2 años, y estoy viendo qué hacer para que continúe siendo gratuito o para que tenga un bajo costo o para que le cueste a las escuelas y no a los niños. Estoy ahí viendo cómo armarlo y tengo Genial. tiempo para hacerlo. Genial. Daniel, tengo un par de consultas. Dale. La uno, leí que el EducaGPT puede también diferenciar emociones, o sea, la parte emotiva, cómo se sienten los chicos. Me Mm. gustaría entender un poco más cómo funciona esto, que me llama mucho la atención, porque es algo súper innovador. Y de ahí tengo Sí. otra pregunta, pero primero contéstame eso. Sí, mira, lo que pasa es que Educa siempre partió con la idea de que iba a bloquear todo tipo de contenido inapropiado, por un lado. Pero como el niño se enfrenta a un chat, el niño puede ser que empiece a preguntarle cosas al chat, ¿no? El chat va a Mm, intentar siempre no actuar como un psicólogo, porque hay mucha controversia al respecto, pero EducaGPT no va a actuar como psicólogo, ¿vale? Máximo va a recibir el comentario personal de lo que quiera comentarle el niño y le va a dar una guía, pero siempre le va a decir, para ciertas cosas, le va a decir que hable con tu padre, con el apoderado, con el tutor, con el profesor, pero no mm. con él, con el sistema, me Ah, ya. refiero, ¿vale? La idea es no antropomorfizar a la IA como un psicólogo ni como un acompañante. Ahora, lo que sí hace el sistema es que cuando detecta que el niño, sea como fuere, finalmente le dice al chat, oye, me siento triste, en el colegio me pegan, no quiero continuar viviendo, no sé, depende de lo que le diga, va a saltar una alerta inmediata a los tutores, porque va a Ok. detectar que hay un sentimiento detrás de esa conversa de que algo no está funcionando bien, o está recibiendo bullying, o le están pegando, o está sufriendo. Entonces, el mensaje que se envía a los tutores, que es ipso facto cuando lo detecta, envía un mail automático, no transparenta lo que dijo el niño. Lo que dice es, no digo adornándolo, pero con otras palabras, un poco la situación y que el adulto lo Hola, tenga en Lili. consideración para acercarse con el niño. Y al hola, niño. noche, disculpe, tuve un problema con el internet, no se quería conectar para nada, no me valía. No te preocupes, Romina, estamos aquí para... Pero bueno, ahí lo podrás ver el principio, si quieres después queda grabado. Entonces, no sé si respondí ahí, Maffer, tu pregunta. Sí, me parece súper interesante, Daniel. Y la otra consulta que tenía, que es muy parecida a lo que te dije ahorita, es cómo un poco manejas todo este tema, digamos, ético, o como estabas comentando un poco, ¿no? A veces los chicos igual dicen, ah, bueno, yo con la IA le puedo hacer cualquier consulta. La IA siempre te restringe, digamos, desde la parte ética, tiene un límite, eh, digamos, a que no puedan preguntar cosas y ya más allá, como de pronto es una persona, un chico joven, o quizás en pubertad que empiezan ya a despertarse con ciertas ideas o cosas. ¿Hay algún límite en este tema de la IA o cómo lo manejas? O sea, a ver, creo que me has hecho como dos preguntas, yo he visto ahí. Una a nivel de límite es de contenido inapropiado. O sea, no van a Sí. poder hablar nada de sexualidad, ni de violencia, ni de guerras, ni de nada, ¿vale? Eso es Ujú, una cosa. okey. Y eso ya lo bloquea de entrada en la conversación. Te dicen, habla con un adulto sobre este tema. Ah, Yo ya. aquí
Ahora, continuemos con las tablas de multiplicar, te va a decir, Ya, ¿vale? ok. Ya, eso es una. Y la otra, igual me quedo más con esta, pero me has hecho dos preguntas en realidad, ¿eh? La otra no sé Sí, ahora, sí. cuál era exactamente la otra. O, Bueno, la otra ya me la contestaste, me dijiste un ah, poco como el ya, tema de los sentimientos, de las emociones, claro, eso lo que lo estás detecta. manejando con igualmente con adultos y que no él no, digamos, no se maneja a tipo psicólogo, sino que se enfoca netamente en la parte académica, eso es lo que entiendo. Exacto, Sí, sí, no importa lo que le pregunten, te enfoca en la parte, dice, bueno, vamos para las siempre. tablas y todo, y como que se enfoca en lo académico. Máximo, una cosa se ha hecho, yo por las pruebas que estaba haciendo, y yo mismo voy adaptando, es que cuando, no sé, se detecta que hay violencia, Mm. que el niño le está diciendo me están pegando, lo que sea, o ha pasado algo, un accidente en casa, vete tú a saber lo que pasa, y se lo Sí. dice, le va a dar teléfonos de atención al niño, de Ah, urgencias, le va a dar teléfonos locales de donde está viviendo el niño. bueno, pero igual una buena ayuda de todos modos, Sí, es una ayuda interesante. ahí en ese aspecto. Estos Okey. procesos que llevas analizando, ¿estás utilizando alguna metodología? Por ejemplo, no sé, porque estás validando, ¿no? Y ahí generan, por ejemplo, yo personalmente utilizo un design thinking. ¿Cómo lo vas validando ahí? ¿Cómo vas haciendo esa metodología? ¿Tienes un equipo de gente? ¿Cómo es? ¿O tú solito Mira, vas ahí en tu sí, sí, cabecita? claro, mira, esto ha sido desde diciembre del 2022 hasta ahora todo un camino, ¿vale? No, no se ha hecho en un mes, 2 meses, 3 meses, esto llevo ya Correcto. varios años. Y ha sido un camino junto con profesoras, guías, Montessori y los alumnos. La verdad es que la plataforma como tal em, se ha construido, la he construido toda yo, o sea, yo o sea, he programado todo yo, ¿vale? Entonces, si hablamos de equipo de trabajo, soy yo el equipo de trabajo. Hoy se habla mucho de que pueden existir startups de una sola persona, que pueden ser muy exponencialmente gigantes. Bueno, pues para ahí vamos. Porque la verdad, yo solo puedo, ¿vale? Ahora, efectivamente, yo he intentado ser muy empático en entender los problemas de los profes, de los padres, de las familias y de los niños. He hecho mucha pregunta, yo mismo he hecho mi introspección porque tengo mi hija de 10 años, Laia, eh, Like, y, y en ese sentido, para que te hagas una idea, una cosa es Educa GPT, ¿vale? Pero es que además yo he hecho un navegador adicionalmente, wow. o sea, como un Google Chrome. Pero para ¿Por qué? niños. Para niños. ¿Por qué? Oh, wow. ¿Por qué os preguntaréis? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos, me imagino todos están preguntándose por qué. Porque, por lo que decía antes, los niños, si están en Google Chrome, por ejemplo, están navegando, se meten en Educa, le preguntan, le responde, le bloquea. Pero se van a Google, buscan lo que quieren, o se van a cualquier otro sitio, Roblox o lo que sea, y los perdiste. ¿Vale? Entonces, Claro. Educa GPT Explorer, que es este navegador de escritorio, de momento no es para el teléfono, solamente para Windows o Mac, de momento, te filtra el contenido antes de ir al contenido. O sea, tú te puedes partes con Educa, pero te puedes ir a Google, hacer una búsqueda, juegos, clic, no te deja entrar. En Mm, Roblox, no te deja entrar. Un mm. sitio erótico, no vas a poder entrar. Pero te metes en un periódico, por ejemplo, El País en España, no sé, y te metes y vas a poder navegar por las noticias. Pero hay una que pone 31 muertos en Gaza, clic, y no va a poder entrar. Porque lo que Okey. hace la IA es validar el contenido y validar que el contenido sea apropiado para un niño antes de entrar al sitio. Entonces es como que va revisando la navegación del usuario y puedes tener tus pestañitas, y es un navegador, pero orientado 100% a los niños, basado en Educa como la página principal siempre de búsqueda, ¿no? Oh, muy Tengo una interesante. consulta, perdón, aquí en el chat de Vladimir, que dice si esta IA solo se enfoca en niños o también se pensó para adolescentes. También para adolescentes, lo que pasa es que, fíjate, yo voy a hacer algunos cambios en breve relacionado a esto, porque igual sigo aplicando ahí ciertos filtros que de repente ya para niños un poco más mayores no son tan necesarios, ¿vale? En contenido, me refiero. Entonces, hoy el contenido es
filtrado y no se puede navegar casi por ningún sitio que no tenga que ver con aprendizaje. Pero claro, un niño ya que a lo mejor que tiene 17 años, pues a lo mejor sí que podría navegar por otros sitios, ¿no? De repente. Y esto lo voy a estar cambiando en breve, porque ya me he dado cuenta que hay adolescentes ya. Entonces y me dicen, ay, es que no puedo entrar en no sé dónde. Claro, pues, no puedes entrar porque no deberías entrar. Ah, pero es que tengo 17. Ah, ya, bueno. Entonces sí, 17, 18, 19, no sé. O mayores. Mi idea es que pueda ser usado por universitarios también. Lo que pasa es que me centré inicialmente en los niños pensando en las familias, ¿vale? ¿Y por qué pensando en las familias? Porque al final la familia le dice, aquí tienes tu computador, internet, haz tu trabajo, o investiga, aprende, lo que sea, practica. Em, Otra cosa que hace, y que mejor dicho que no hace, son trabajos. O sea, si tú le dices, hazme el trabajo de historia de tal, 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 te va a decir, ah, que quieres hacer el trabajo, mira, pues te sugiero que empecemos, ¿cómo crees tú que deberíamos organizarlo? Tal. Entonces, te va sugiriendo y le va preguntando en vez de darle la información. Al final se la va a dar, pero la idea es que también hacerle pensar al niño, ¿no? O sea, como que haga un camino y que no simplemente le vuelque el trabajo, que el niño lo copie y ya está, sino que haya todo un proceso de aprendizaje. Lo Eso obliga a está pensar. buenísimo. Sí, sí, qué chévere. Está bueno. Antes de que entrases, Maffer, yo le comentaba a Roberto, yo tengo un video después son 5 minutos, o sea, en algún momento lo podemos poner, Sí, claro. porque vamos a ver todo esto y luego de ahí pueden surgir más dudas también. Daniel, yo tengo una consulta y también ya mismo te leemos lo que dice Vladimir. Yo te quería consultar, por ejemplo, aquí hay muchos docentes probablemente en este chat y otros que no, pero ¿nos puedes profundizar un poquito más? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el método Montessori que tú has decidido usar con, digamos, otros métodos comunes que utilizan las escuelas o el colegio hoy en día? Sí, el método Montessori es una metodología que es bien antigua también por María Montessori, que nació a principios del 1900, ¿no? Y ella partió con un sistema científico que analizaba el comportamiento de los niños en base a sus intereses. Entonces, a diferencia de la educación eh, convencional, donde hay una persona, un profesor, que es el que, junto con una serie de alumnos enfrente, les explica lo que él sabe, y básicamente el que lo pilla, el conocimiento me refiero. Oh, sí. eh, Sí, porque esto es la tradicional es yo hablo, hablo, hablo y los otros reciben o no, ¿vale? Y no sabes si recibieron o no. Y luego están la metodología Montessori, que está más adaptada a la metodología a niños más pequeños, es cierto, aunque también se puede readaptar a niños más grandes, pues nosotros lo hemos hecho, en base al interés. Entonces, ahí se mezclan diferentes rangos etarios, se agrupan los niños en edades de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 en adelante, 9 a 13 o 14, depende de los grupos ya ahí cuando son más mayores. Eh, ¿Por qué se agrupan niños de diferentes rangos etarios? Porque normalmente el más pequeño aprende del más grande y el más grande valida su conocimiento también ayudando a los más pequeños, porque cuando explica de forma simple está transmitiendo su conocimiento para que otro niño también lo entienda. Y eso pasa mucho en Montessori, la colaboración etaria en esos rangos etarios, ¿no? Entre los niños. Y luego en un salón Montessori, en una escuela en física, normalmente las profesoras se llaman guías y no profesores, porque lo que hacen es, primero, ver el comportamiento del niño. Y literalmente es así, se sientan en una silla y empiezan a mirar a los niños. Entonces dicen, y anotan en una libreta, fulanito tomó el mapamundi y está viendo las piezas de América del Sur, los países, le gusta la geografía, pero no entiende no sé qué. Y luego el otro, mira, tomó el ábaco y está intentando sumar, pero no sabe y necesita apoyo en no sé qué, no sé cuánto. Va. Entonces, en base a eso, luego las guías se acercan y tienen una metodología que para cada tipo de problema que el niño se enfrenta, que necesita aprender,
hay una metodología para explicárselo, con un material concreto. Wow. Y nosotros lo que hacemos en Open Montessori, como es online, enviamos ese material concreto a las casas, dependiendo de la edad del niño, de ese curso donde Mm, está, de todo eso. Una caja grande, con mucho material, alguno muy... No es el material oficial, lógicamente, porque sería carísimo. En algunos casos, en otros casos sí es más parecido al oficial. El abaco se le envía, el abaco es un abaco grande, ¿eh? Y así los niños, cuando tienen que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, usan esos materiales y no aprenden de forma memorizada, sino que aprenden la lógica del proceso para sumar, restar, multiplicar, dividir. Esa es la Montessori. Entonces, en EducaGPT, aunque es una plataforma de aprendizaje, por debajo hay mucho Montessori, libre elección, ¿vale? eh, la profe o el profe puede ver lo que el niño hace, o sea, pero no la conversa, resúmenes de lo que hizo. Estuvo 1 hora y cuarto consultando sobre los incas. Estuvo 30 minutos practicando las tablas de multiplicar y falla en la del 9. Hay que potenciar. Estuvo, ¿vale? Y le dice de cada día eh, qué estuvo haciendo dentro de la plataforma, como un resumen pedagógico de la interacción del niño con el sistema, porque el sistema no solamente te muestra información, sino que te invita a practicar lo que te está explicando constantemente. Que el niño puede Para no entender un practicarlo. poquito, para Dale. entender un poquito tanto el papá como el profesor, porque yo también como papá podría administrar Educa GPT, tengo un dashboard en el fondo. Mira, no, sí, hoy no es un dashboard, es un resumen textual, porque lo que hace el sistema internamente realmente es analizar el texto de la conversa del niño o niña, que el texto puede ser desde preguntas que le hizo el niño sobre ciertos temas, la respuesta que hubo, y luego la práctica que hubo después, y luego de repente se fue a hacer otra cosa. Y luego se metió a hacer practicar matemáticas y la práctica que tuvo, y luego todo eso se mezcla en un modelo que le hace un resumen en texto al niño. Entonces, eh, bueno, yo creo que en ese sentido ahí hay mucha innovación, porque esto no lo hace nadie hoy. O sea, o te metes a ChatGPT y el niño se mete en una burbuja que el papá no ve. Aunque hay un modo estudiante, pero el modo estudiante, además, una vez le pregunté quién era el presidente de Estados Unidos y me dijo Joe Biden, porque el modelo tenía esa información y no la buscó, no la fue a buscar. Yo por detrás uso varios modelos. Hay una pregunta muy interesante aquí, por cierto, le voy a decir yo. Dice, ¿cómo evito los sesgos en la búsqueda y la exposición de los contenidos? Sobre todo en los relacionados con historia, temas sociales, etcétera. Mira, es un temón. Lógicamente los modelos tienen un conocimiento específico, los modelos de inteligencia artificial, que es inamovible. O sea, GPT-5, GPT-4o, Gemini, son los diferentes modelos. Cuando se crean, tienen un conocimiento. Y dentro de ese conocimiento tienen sesgos, porque ese conocimiento lo adquirieron de la información de libros, de internet, y de entrenamiento propio que hicieron ellos, ¿no? Más manualmente. Pero lógicamente sesgos hay. Yo no puedo evitar los sesgos del modelo, pero sí lo que hago es cuando preguntan contenido que tiene que ver con ciertos temas, y ahí hay todo un algoritmo y un prompt mágico, hago la búsqueda en Internet en paralelo. Entonces, hago la búsqueda en Internet y mezclo el contenido de lo que obtuvo en Internet, que seguramente podría estar incluso más actualizado o más completo de lo que tiene el propio modelo, hace un mejunje y entrega la respuesta. Ahora, el tema de sesgos, hay que pensar una cosa. Los humanos, profesores, queramos o no, también tenemos sesgos cuando explicamos. Y también podemos ser partidarios de un equipo o de otro, dependiendo de la historia que expliquemos, depende de cómo la expliquemos. No deberíamos, pero también nos pasa. O sea, yo me acuerdo mi profesora de historia, una profesora que tuve en España, era muy franquista, ¿no? Entonces ella explicaba ciertas cosas de una manera que era, no,
aquí no pasó nada. Tú dices, ¿cómo que no pasó nada? Y yo era chiquitito ahí. Entonces, eh, claro, el modelo puede ser que tenga un sesgo mayor en ciertos temas o un desconocimiento, pero yo lo complemento ahí con la IA y siempre le doy, lógicamente, ese dedito arriba, dedito abajo que el usuario puede hacer. Ahora, una cosa que se viene para Vladimir ahí, para intentar que no solamente todo se base en la información que hay en Internet y en el modelo, es que tú como profesor, y esto todavía no está, esto va a estar en unas semanas más. Tú como profesor vas a poder subirle documentos de lo que tú quieras, que tú tengas, y crear agentes expertos en ese conocimiento para que los niños puedan interactuar con ese conocimiento específico que tú le brindaste. Y ahí estarán los sesgos que hayan dentro de ese documento. Porque el documento también podría tener sesgos, ¿me entiendes? Pero ahí ya será la dependencia de cada uno de cómo quiere enseñar a los niños con o sin sesgos o etcétera. Entonces, o tal cual fue, no sé. Entonces, eso es una Buenísimo. cosa que se viene. Dale. Lo que pasa es que quiero tiempo para que puedas poner tu video, porque mira, Ah, sí, ya tenemos 7 minutos para las 8, pero Ari nos dice lo siguiente: si un colegio no no Montessori montes. quisiera usarlo con sus alumnos, podría usarlo. ¿Cómo sería esa implementación? Hablemos de que sea Montessori o no Montessori. Actualmente, ¿cómo entran? ¿Cómo se Sí, conectan? sí, hoy es gratis y va a seguir siendo así mucho tiempo. Cualquiera puede usarlo, no tiene por qué ser Montessori. Yo tengo una escuela Montessori online, además, que es rarísimo. Creo que hay muy pocas en el mundo. Hay unas en Estados Unidos, una franquicia grande, pero están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ya. Y ahora están viendo otra pantalla, ¿verdad? correcto. Y A para Perfecto. la educación. Sí, entonces uno se mete en educagpt.com, ahí pone lista de espera, pero en realidad ya no hay lista de espera. Hay un botón de entrar, entras, te registras con tu cuenta de Gmail o Microsoft, no hay otra forma. Si no tienes cuentas de Gmail o Microsoft, hoy no te puedes registrar y ya está. Y entras. Entonces tú te vas a perfilar cuando entras la primera vez, vas a poner tu nombre, va a detectar dónde vives, lo puedes cambiar si quieres. Me refiero no en tu dirección exacta, sino en qué país y en qué región para el tema del currículum, la fecha de nacimiento para la edad y te pregunta también en qué curso estás y si eres profesor, en qué cursos das clases tú, básicamente. Y mira, déjenme mostrar esto. Yo voy a ir hablando. Pero esto se educa. Yo aquí voy a entrar dentro de la plataforma con Google en este caso. Y como saben, esto es un chat, ¿vale? Este chat tiene varios como botones que van a estar relacionados con el currículum nacional, cómo se conforma o cómo se forma un río. Y siempre me va a dar opciones relacionadas con la respuesta que me va dando para ir complementando el conocimiento. Aquí incluso puedo generar imágenes asociadas a lo que me está explicando, que esto es el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le puedo decir ahora cómo es la evaporación, por ejemplo. Entonces me va a explicar la evaporación, puedo profundizar, pero yo también le puedo preguntar qué día es hoy y en base, como sabe dónde estamos y la fecha, lógicamente esa información está porque luego nos puede ayudar a organizar paseos, a un montón de cosas. Luego podemos ver aquí tutores, las conversas, los objetivos. Puedo cambiar el fondo de pantalla. Esto es algo que a los niños les gusta tener esa personalización. Y tenemos diferentes agentes especializados en lenguaje, matemáticas, ciencias para acotar el tipo de respuesta, ¿vale? Si yo le digo, hablemos de violencia, aquí dice, lo siento, Laia, pero no puedo hablar sobre este tema, habla con tus padres o con un profesor. Y el niño puede invitar a un tutor o tutores, puede invitar a profesores, a sus padres, y ahí es donde el educador a la izquierda y el estudiante a la derecha pueden interactuar. Por ejemplo, ¿qué alumnos tengo? Puede decir el profesor. Y aquí le va a saber que tiene dos, Laia y Luis. ¿Qué objetivos tiene Laia? Entonces le va a decir que Laia tiene que aprender, voy a hacer una pausa, que Laia tiene que aprender sobre los mayas, aztecas y practicar las tablas de multiplicar. Laia, por otro lado, ha dicho, ¿qué sigue ahora? Y lógicamente le va a decir, pues podemos aprender sobre la historia de los mayas, también podemos hablar de los aztecas y si prefieres matemáticas, practiquemos, ¿vale? Entonces,
el profesor luego veréis que es muy fácil el asignarle los objetivos, es como los deberes, ¿no? Pero objetivos de aprendizaje que tiene que tener cada uno en cada momento. Entonces, aquí Laia ahora va a escoger, ahí ve los objetivos, va a escoger, por ejemplo, partamos con 3, que es practicar las tablas de multiplicar. Cuando es practicar, el sistema nos va a empezar a hacer preguntas infinitas sobre ese tema y siempre va a validar que la respuesta que demos abierta sea válida o no. Aquí me está preguntando las tablas de multiplicar y yo le voy diciendo, ¿vale? Y es infinito hasta que yo no diga para o cambiemos. Pero bueno, aquí ahora el profesor agrega en el plan personal de Laia que tiene que practicar las tablas de multiplicar, por ejemplo. Y de esta manera tan simple, el profe le asigna esa tarea o ese objetivo de aprendizaje a un alumno, diciéndole simplemente el nombre y agrega el objetivo y ya está, ¿vale? O también podemos obtener un reporte, por ejemplo, aquí le he dicho el reporte de la semana pasada de Laia. Y aquí me dice, ok, análisis de interacciones. Estuvo 1 hora 10 minutos viendo la estructura social del Imperio Inca. Sobre la historia de Brasilia estuvo 28 minutos y Laia abordó temas relacionados con la fundación de Brasil, bla, bla, bla. Recursos económicos de Brasil, también luego cambió a conquista del Imperio Inca, estuvo 17 minutos, por arriba decía que practicó las tablas de multiplicar. Entonces, el profe o el papá puede preguntar, ¿qué hizo ayer mi hija o mi hijo en la plataforma? Y le va a decir lo que hizo, no lo que dijo, no la conversa, pero sí lo que hizo. Aquí, por ejemplo, lo que decía antes Maffer, si el niño dice estoy triste, me quiero lastimar o tengo un problema, le dice, Luis, lo siento, habla con un adulto y le va a llegar una alerta al adulto que Luis necesita apoyo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice, espero que te encuentres bien, quiero informarte que Luis ha compartido un mensaje que indica que está pasando por un momento difícil y podría estar en riesgo emocional, ¿vale? Este mensaje es personalizado según lo que dijo Luis, en este caso. No es un mensaje estático, sino que va cambiando según lo... Si el niño dijo que tenía bullying, oye, o que se cayó y tuvo un accidente y no dijo nada y se lo contó solo que es un secreto, ¿no? Se lo dijo solamente al chat, eso también va a levantar alertas. Y luego, aquí vamos a ver, esto es el navegador. Si yo abro, esto que estáis viendo es el navegador EducaGPT Explorer. Aquí le he preguntado quién es el presidente de USA, me da la explicación, me da links, abro un link, pero esto que están viendo está dentro del propio navegador Explorer de EducaGPT. Yo aquí estoy navegando entre diferentes fuentes de noticias, me deja entrar sin problemas, son noticias, pero si me voy ahora, por ejemplo, al país y me voy a la parte de internacional, que ahí es donde ahí están las peores noticias, ¿no? Por ejemplo, aquí Rusia causa 31 muertos, clic, contenido inapropiado, no me deja entrar. A ver, me voy a Google, perdón, y en Google me deja entrar a Google, voy a buscar juegos, me deja buscarlos, pero cuando me voy a un link de juegos, no puedo. Si fueran juegos educativos, sí me deja. Si me intento meter en Roblox, no puedo. Si intento meterme en cualquier otra página, no puedo, ¿vale? Y esto para los profes, por favor, fíjense bien lo que va a pasar ahora, porque esto es de lo que estoy más orgulloso y que creo que esto puede hacer, es una funcionalidad en principio, pero que puede romper Internet, no, puede romper la forma en cómo hacemos las cosas los profes. Miren ustedes, yo le he llamado Playgrounds. Aquí hay un chat para los profes, prueba de matemáticas, tablas de multiplicar de un dígito, explota confeti cuando acierte y lleva un control de aciertos y errores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer está pensando, le puedo dar el nombre a este artefacto interactivo, educativo, y me acaba de hacer un programa que es más llamativo, ya no es un chat, donde yo puedo practicar la tabla de multiplicar de un dígito con una respuesta abierta ahora, y si acierto, explota confeti, porque es lo que le pedí, ¿no? Y lleva aciertos y desaciertos o errores. Bien, si yo quiero 4 alternativas, mejor con 4 alternativas, ¿vale? Y me lo cambia, 4 alternativas. Ya no hay respuesta abierta, sino que ahora yo puedo ir practicando infinitamente las tablas de multiplicar
con preguntas abiertas, ¿vale? O sea, Es como con una alternativas. trivia ya. Claro, como una trivia. Pero esto puedes crear cualquier tipo de interacción. Pero lo más importante es que en métricas yo veo cuánto tiempo estuvo cada Ok. niño al día con ese artefacto digital que yo hice y dónde y cómo le fue. Porque lleva un log, o sea, un log de un control de los aciertos y errores dentro del juego que tú hayas creado. Tú puedes crear lo que quieras. Yo tengo uno que hice uno para practicar inglés, que sale cuatro emojis y hay una voz en off que dice, por ejemplo, dog. Entonces sale un emoji es un perro y los otros tres son cualquier otra cosa. Entonces, si el niño pulsa el perro, le va a decir ok, si pulsa cualquier otra cosa, error. Pero ese tipo de juegos interactivos de conocimiento, tú le puedes decir preguntas sobre los incas y te va a hacer preguntas infinitas de los incas, con alternativas, respuesta abierta. Le puedes decir si la respuesta es abierta, que dé una respuesta extensa, razonada, y va a esperar una respuesta extensa y razonada para dársela por válida o no. Y lo va a tener todo en un log. Entonces, esto es un tema bien, a mí me gusta mucho porque nosotros lo usamos mucho en Open. Claro, el profe recibe un feedback inmediato de lo que está haciendo el niño en ese momento, ¿vale? Y estos links los puedes poner, perdón, estos artefactos luego se pueden compartir por un link y tú puedes ese link dárselo como objetivo de aprendizaje a un niño y a otro, y vas adaptando también, perdón, vas adaptando también, dejo de compartir ya, ¿eh? Ya. Vas adaptando el conocimiento, o sea, perdón, la personalización, dependiendo de las falencias de cada niño, el propio sistema te va ayudando en base a lo que hizo y lo que tenía que haber hecho y lo que logró, hay que profundizar aquí. Entonces, ayúdame ¿cómo hago para profundizar ahí? Mira, pues te da ideas o te hace el trabajo también. Puedes hacer esto, esto y esto. Perfecto. Entonces tú puedes luego crear un artefacto digital interactivo de estos playgrounds que se lo compartes a ese niño porque tiene ese problema específico ese niño. Y el otro tiene otro problema específico, ¿no? Entonces, eso es algo que hoy no ocurre en la educación porque no podemos, con tantos niños en clase, es muy difícil que nosotros sepamos dónde está la falencia de uno y hacer algo muy específico para que él refuerce eso que le falta, ¿no? En cambio, de esta manera Ahí, se puede lograr. ahí hay un tema interesante. Bueno, primero que nada, Dani, felicitarte por todo lo que has hecho, un trabajazo espectacular, y qué rico que lo estés haciendo aquí en Latinoamérica. Tengo aquí un comentario que dice, puede ser una sensación, ¿no? Dice, ella piensa mucho en una relación de uno a uno entre profesor y Sí, alumno de la plataforma, pero en un colegio con muchos cursos de 30 niños, ¿cómo se puede usar? mira, en este momento, mm, claro, yo lo he probado en mi colegio que realmente los grupos son de máximo 12 niños. Online, 12 niños máximo. 13 niños no funciona, además no es buen número. Y 14 ya ni digamos. Entonces, es un tema a investigar, te diría, porque esto yo llevo liberándolo muy poco tiempo. Hace semanas que lo liberé, entonces, y no he hecho una publicidad, no he hecho nada. O sea, estoy Claro, hablando con ustedes y con algunos más que me han entrevistado, y hay gente que dentro del mundo de la informática y de la inteligencia artificial, que le ha gustado tanto que lo está promocionando, como que les ha volado un poco la cabeza. Entonces, yo te diría, hay que probarlo. Y yo creo que ok, tú puedes decir, oye, asigna a todos los niños, o sea, no solamente a todos los niños que tengo, no sé, si tienes 30 pues a los 30 este objetivo, y les pones el mismo objetivo, ¿vale? Y a lo mejor el objetivo es un artefacto, que es una cosa, un ejercicio de estos como has visto. Y tú vas a tener luego 30 reportes al día de lo que hicieron cada niño. Y tú puedes leer, estuvo 7 minutos, 15 minutos, media hora, tal. Y vas viendo, te va a hacer un resumen de qué tan bien le fue con el artefacto. Entonces, no le fue tan bien, le fue muy bien. Entonces,
en base es más rápido eso que no otro tipo de interacción con los niños, ¿no? Entonces, una vez tienes eso, de repente tú puedes decir, puedes agrupar a los niños, decir, ah, mira, entonces Luis, Laia y Juan están muy bien en mates, pero este y este y este le falta no sé qué. Entonces, a estos tres les voy a hacer un artefacto, pero eh, profundizando más en la tabla del 9 por ejemplo, es un ejemplo que pongo, ¿no? Pero, no sé, hay que seguir jugando. Y a mí lo que me interesa aquí, y muy importante esto, llamado abierto a la comunidad, no, no quería levantar la mano, es que feedback, feedback, den feedback. O Ok, sea, ok. oye, mira, lo estuve usando y me funcionó, pero me hubiese gustado. Y yo te diré, no se puede. O me encantó. O sea, no solo me encantó, lo voy a hacer. Y claro, yo el feedback lo voy agrupando. Hay tantos interesados que quieren esto, ¿no? Y en base a eso, hay un tema de métricas que no he hecho todavía y hay ya varios que me lo están pidiendo. Entonces tengo que ver, porque esto es texto. Todo esto se basa en texto que se genera y en resúmenes de texto. Entonces, tengo que ver de cómo, que lo tengo ya en mente cómo hacerlo, pero tengo que ver cómo llevar el texto a, a un número, ¿vale? A un número que sea luego gráficos, que puedas ver ahí avances, etcétera. Hay otra cosa que voy a hacer, va a salir en breve también. Bueno, primero lo que va a salir es lo de los agentes con conocimiento específico, que lo dije antes. Mm, Y lo próximo que también se viene es el como, porque tú puedes pasarle objetivos, se basa en los objetivos del currículum nacional, ¿vale? Pero de repente tú quieres que todos los niños tengan tu propio currículum, o sea, tu propio, la escuela tiene un currículum, pero a lo mejor lo tiene diferente, ¿no? Que el currículum nacional o en diferentes tiempos, no sé, no todos van a los mismos ritmos. Entonces, eso para que el profesor pueda pasárselo también y asignárselo como objetivo igual para un grupo de niños, ¿no? En este caso. Hay que recordar que cada uno tiene que tener una cuenta, profesor y niños, y es el niño el que invita al profesor, no es el profesor el que invita al niño. Porque esto es una plataforma abierta para que los niños no reciban mm, mm, peticiones mm. externas de gente que no conocen y que las acepten y de repente se puede generar ahí un conflicto. De momento lo concebí de esa manera. Buenísimo. Maffer, ya estamos en la hora. No, se me fue volando. La verdad es que Daniel es todo un crack, o sea, definitivamente nos ha compartido cosas increíbles y nos gustaría creo que quedarnos una hora más con Daniel. Aquí creo que tiene para contarnos para rato. Así que seguramente lo vamos a tener más adelante nuevamente con las actualizaciones que dice que va haciendo. Yo creo que Claro, va a tener mucho que contarnos en el tiempo. Me parece un proyecto increíble, te felicito Daniel, o sea, es algo excelente. Ojalá lo podamos tener acá en todos los colegios. Y nada, pues esperar a ver si es que tienen alguna pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Antes de que se vaya Daniel, no sé si quieren hacerle una última pregunta a las personas que están acá en nuestro chat. Y Yo por bueno, mientras también felicitarlo a Daniel, espero que podamos nosotros también gestionar varios colegios acá, ya lo estamos haciendo, promocionando de forma indirecta, abierta, acá está educagpt.com, así que para que puedan participar, pero en algún momento también queremos agarrar ahí la banderita para ayudarte a tener muchos más colegios y no solamente acá en Ecuador, sino que también en Colombia, en México, ir sumando, ¿no? Todos los países. por Daniel, no sé supuesto. si Mira, nos puedes, perdóname, no sé si nos puedes compartir el video para sí, las personas que no le alcanzaron a ver por el chat para que lo es- puedan revisar. está en el sitio educagpt.com. Cuando entras hay como varios vídeos cortitos y hay uno abajo que pone ¿qué es EducaGPT? Y ahí sale mi voz en off hablando esto mismo que he dicho antes. Así que bien, y si ustedes quieren explicar qué es EducaGPT a alguien, digan, es como ChatGPT, pero 100% pensado en la educación, muy orientado a las familias y los niños, para que solamente tengan contenido apropiado y focalizado en el aprendizaje. Em, y para los profes una herramienta que les va a servir para, ojalá, lo que decía eh, Esri, Vladimir, es creo. no Vladimir. sé. Ay, Vladimir, no, pero pone SRI. SRY, no sé. Ah, Siri, o algo Ah, Ah, así. sí. Siri. Mm. Sí, sí. Siri.
Em, bueno, que ojalá se puedan incorporar en escuelas donde haya muchos niños y que los profes le encuentren el valor de conectar. Ya de entrada, en vez de buscar en Google, buscar en Educa hace una gran diferencia, ya lo digo desde ya, porque te da las fuentes, te da los links, te lo explica más claro, no tienes que navegar por un montón de sitios. Y si lo haces desde el Explorer de la aplicación, es más seguro para los más pequeños también. Entonces ahí tienen que ver. Daniel, una consulta antes de que te vayas, para salir de dudas. Educa GPT, ¿tú lo has ido construyendo con material tuyo y adicionalmente consulta en web? O sea, ¿tiene como que varios métodos de consulta o cómo es la La construcción? consulta, mira, si nos vamos a un aspecto un poco más técnico, tú cuando le dices, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Un modelo recibe esa petición, la pregunta que sea, ¿vale? Que es un modelo de OpenAI, que es el GPT-4 o Mini, el Mini. Ese actúa de enrutador. En base a lo que está preguntando y al contexto que ha preguntado antes, se va a ir a preguntarle a un modelo menos potente o más potente. Pues si tiene que decirle hola, ¿cómo está? Responderle estoy bien, gracias, no sé. Los clientes tiene que ser muy poco potente, pero si le estoy preguntando sobre un trabajo sobre física de no sé qué, se tiene que ir a uno que razone, ¿vale? Pero adicionalmente al conocimiento que antes lo preguntaban por arriba, al conocimiento que tiene el propio modelo, yo hago la búsqueda en Internet igual. Yo hago una búsqueda en Google. En los primeros resultados de búsqueda, obtengo los primeros 5 resultados de búsqueda, scrapeo el contenido, eso significa leo el contenido de esos 5 principales resultados de búsqueda y se lo agrego como contexto adicional al contexto que ya tiene el modelo, ya sea Ok, razonador o no razonador, y ahí arma la respuesta y se la da al niño. Entonces, es ok, como, y ahí utiliza hasta 3 modelos diferentes, o sea, son 4 modelos diferentes, dependiendo. Está Gemini o Gemini de Google, el 2.5 Pro, el GPT-4o, GPT-4 Search y el O3. Todos esos son modelos que se enrutan de la primera petición que hace el usuario, de la pregunta o el aporte o lo que esté diciendo el usuario. Y por detrás trabajo con, sí, para los más técnicos esto es muy técnico. Trabajo con una cosa que se llaman las tools y que alguno dirá, ah, sí, yo sé. Las tools que lo que hacen es interpretar la intención del usuario para hacer acciones dentro del sistema ya a nivel de base de datos. Cuando tú le dices, agrega el objetivo al AIA de aprender las tablas de multiplicar o de practicar, lo que va a hacer es eso, le va a asignar el objetivo, pero en base de datos le va a agregar ese objetivo al AIA y va a saber quién es la AIA dentro del listado de alumnos porque está dentro de la lógica. Entonces, bueno, mira, cualquier dispositivo, tablet, celular. Sí, es más cómodo desde un escritorio, o sea, desde un computador de escritorio, PC o notebook una o un laptop. PC. O sea, un Mac, un PC, lo que sea. Un tablet, mi hija lo usa en el tablet también. Si tienes teclado externo, incluso mejor, porque no te ocupa espacio. Desde un teléfono puede ser un poco más incómodo, pero también se abre. No está tan pensado para el teléfono. Aunque todo, hasta la parte de la aplicación de los, ¿cómo se llama? Los artefactos, los playgrounds. Mira, por ejemplo, este de practicar inglés, no sé si lo ven, Mm, pero voy a subir el volumen. Diving. Ha dicho diving. Y diving sería este. Y ahí me salió, ¿vale? Super. Super, dijo. ok, Panda. Panda. buenísimo. Dijo panda. Panda. Pero eso está adaptado a móvil. You got it, ¿no? Hand over mouth. Hand over mouth. Entonces salen aquí varios. Este es el hand over mouth. Ahí. Entonces, bueno, lo que quiero decir es. Ya. Keep it up. Ok. Laughing. Laughing. Pero. Ah, no va a parar de hablar. Pero insisto, esto lo he hecho yo con 4 prompts y le he dicho, haz este ejercicio para practicar inglés, que diga la palabra en inglés, que el emoticono o el emoji coincida. Ya, me voy. Adiós. Oye, un aplauso, Dani, grande, grande, increíble, compadre. fantástico, buenísimo, Gracias, Qué, Daniel. gracias. qué bueno tenerte, Dani, por acá desde Chile para la TAM. Esperamos muy pronto
no lo vamos a prometer, pero en una de esas te vamos a invitar por acá para que venga a dar una Ah, sería vuelta y bacán, sí, sería espectacular. Así que sería te bacán. damos las gracias, ya nos pasamos bastante de la hora, pero estuvo muy, muy interesante. Tuvimos mucha gente ahí conectada también y se quedaron hasta el final. Así que te damos las gracias y eso, no sé, Maffer. No, buenísimo, la verdad, Daniel, es un honor haberte tenido hoy acá. Estamos muy agradecidos de que hayas participado con nosotros en el programa y esperamos pues tenerte nuevamente pronto con todas las actualizaciones que vas a tener. Así que muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta esta hora aprendiendo, compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Robert, y muchas gracias a todos los que estaban presentes por acá. Nos vemos el próximo miércoles y un abrazo y linda noche para todos. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Chao, Chao, linda chao. noche. Bye bye.